Desde el principio de los tiempos, la Tierra ha sido testigo de la evolución del hombre. Montes, llanuras y ríos han estado presentes en el origen de las primeras civilizaciones. Y fue aquí, en la comarca del Campo Arañuelo, con la Sierra de Gredos como testigo, donde una comunidad humana se asomó por primera vez a la historia de las comarcas que componen el mosaico nororiental de la provincia de Cáceres. Nuestra tierra tenía un aspecto muy distinto del actual. Las grandes lluvias de los periodos interglaciares habían convertido la llanura del Arañuelo en un pantanal donde crecía una exuberante vegetación, un herbazal donde pastaban los animales, presas de los grupos de cazadores que hace 200.000 años merodeaban por este territorio. Nuestros antepasados vivían en campamentos al aire libre, en cerros poco elevados y terrazas cercanas a los ríos. Ellos mismos fabricaban herramientas capaces de desollar animales, cortar su carne o aplastar sus huesos. Cantos rodados de cuarcita o sílex servían para dar forma a toscas hachas de mano, hendedores y lascas, como las que podemos contemplar en el Museo de la Fundación Concha. Muchas de ellas son producto de una esmerada talla por parte de grupos de neandertales y de los grupos de cromañones que les sucedieron. A estos últimos corresponden además unos vagos trazos grabados que pretenden esbozar parte de la cabeza de un oso y un ciervo de la cueva de la mina en Castañar de Ibor, exiguo legado del arte rupestre del Paleolítico Superior, de hace aproximadamente 12.000 años. De la historia de estos grupos y de los tiempos que les sucedieron, nada se sabía hasta hace un par de años, cuando en un refugio de apenas 4 metros cuadrados, abierto en las paredes calizas del Valle de la Canaleja en Romangordo, se descubrieron los restos de pequeñas puntas en forma de trapecio, típica de los cazadores mesolíticos, junto al más antiguo hogar que se conoce en Extremadura. Fueron los carbones de su hoguera los que a través de pruebas y análisis permitieron la ocupación a principios del 8º milenio a.C. Ese mismo valle será testigo muchos años después, en el 6º milenio a.C., de la aparición de los primeros grupos de pastores y agricultores del Neolítico extremeño, los cuales dejaron un rastro de su cultura en otras cuevas, aprovechadas principalmente como lugar de descanso. Estos pastores y agricultores son los artífices de las primeras vasijas modeladas en arcilla, muchas de ellas decoradas con patrones de dibujos geométricos, molinos de mano, azuelas con las que trabajaron por primera vez la tierra, brazaletes de caliza con los que se adornaban y un variado instrumental de hueso. Estas cuevas, cuando eran abandonadas, servían para enterrar a los muertos, costumbre que se prolongará incluso hasta la Edad del Bronce, siendo nuestra comarca uno de los núcleos de enterramientos de mayor densidad de la región. La Mina, Cabaleja I y Tío Republicano se encuentran entre las más interesantes. La primera porque aún conserva una brecha de huesos calcificada y las segundas por la variedad de ajuares depositados consistentes en puntas de flecha, cuchillos, ídolos de huesos, cerámicas, hachas y cuentas de collar. Pero estos enterramientos en cueva no son más que una de las muchas formas que adoptaron los rituales en torno a la muerte, primero por las sociedades neolíticas y después por las de la Edad del Cobre. De hecho, muchas de ellas son coetáneas de los dólmenes, un tipo de tumba construida con grandes bloques de piedra destinadas al ritual funerario. En la zona sobresalen los ejemplares del Tesoro y Azután en la Jara, el Oquillo y Pibor en los Sibores, y el más excepcional de todos, el dolmen de Guadalperal en el Campo Arañuelo. Todos estos monumentos estaban relacionados estrechamente con los asentamientos que durante el Neolítico ocuparon las llanuras y las elevaciones de escasa altitud. Así ocurre, por ejemplo, con los poblados descubiertos a orillas del pantano de Valdecañas, en El Gordo, o en Boonal de Ibor, donde aún son visibles los restos de hogares, los silos donde almacenaron semillas y los refuerzos de piedra del armazón de sus cabañas. Más tarde, durante la Edad del Cobre, la necesidad de defensa impuesta por la competencia con otros grupos les llevaría a fortificarse en cerros a gran altura o en sitios de dominio estratégico. Uno de los poblados más importantes de la primera edad de los metales se encuentra en el Canchal de Peraleda de San Román,
donde el espacio habitado se rodea además de paneles con grabados rupestres y pinturas que recrean un tipo de espacio de carácter simbólico. Todo el campo Arañuelo y sus comarcas aledañas están repletas de estos símbolos. Grabados y pinturas en rocas al aire libre son susceptibles de ser encontrados en cualquier campo de la zona. El núcleo más importante se localiza en el término de Valdeúncar, donde se conocen cerca de un centenar de paneles con grabados de cazoletas y otros motivos. Lo excepcional de estos conjuntos no deriva solo del número de paneles, sino de la variedad de los mismos, algunos auténticos altares donde se realizaban rituales de desconocido propósito. Uno de los más inesperados se ubica en las rocas de Potrico, pero hay otros lugares como Canchos Serranos o el Piojar, donde a la complejidad en las composiciones prehistóricas se añaden elementos realizados en la Edad Media. No escapa a la zona tampoco la contextualización de espacios sagrados individualizados del entorno. Cancho Castillo, en Peraleda de San Román, es el caso más espectacular, pues reúne alrededor de una gran roca inaccesible un conjunto de manifestaciones gráficas en las que se desgranan imágenes de la liturgia prehistórica, reservada para espacios con una significación especial. Y es a caballo de estas manifestaciones cuando se produce la revolución que aporta el conocimiento y transformación de los metales. Y es ese gran potencial de recursos minerales lo que va a convertir a Extremadura hacia los siglos 7 y 6 a.C. en una de las reservas de la economía del área tartésica. Es una etapa que marca el tránsito del estado aldeano de jefaturas al estado preurbano, gobernado al más puro estilo mediterráneo por los denominados príncipes tartésicos, como el que regentó el palacio santuario de Cancho Roano o el núcleo prefundacional romano de Talavera la Vieja, una factoría tartésica que ha alcanzado relevancia a partir del descubrimiento de un tesoro único en su género, solo comparable al descubierto también en la localidad extremeña de Aliseda. Estos tesoros están expuestos en el Museo de Cáceres. El hallazgo corresponde a un conjunto de urnas procedentes de un enterramiento donde se concentraban los restos de 6 cadáveres. Son el resultado de la cremación múltiple de un grupo familiar, a los que acompañaban arracadas o pendientes y brazaletes de oro y plata, anillos escarabeos egipcios con el nombre del dios Amón, un sello de bronce con la imagen de un león en el reverso, joyas que evidencian un contacto con el sur y con el mundo fenicio, más propiamente tartésico, que sugieren la presencia de posibles lazos, a veces matrimonios entre reyezuelos o jefes locales y princesas meridionales, destinados a fortalecer unos vínculos diplomáticos. Durante estos siglos y los que le suceden, hasta la llegada de los romanos, la etapa se denomina la Segunda Edad de Hierro. La población orbita en torno al Tajo como frontera y como vía de comunicación, concentrando aquí, en torno a otros cauces de la región, los principales núcleos poblacionales. A estas características se sujeta el Castro de Valdecañas, una ciudadela de potentes murallas que convergen hacia un gigantesco torreón, hoy convertido en un enorme túmulo arruinado. Junto al torreón, un único camino se abre paso paralelo a la muralla que completa todo el perímetro del asentamiento, con una superficie cercana a las 5 hectáreas. Pese a desconocer su distribución interior, gracias a otros poblados excavados en la zona, sabemos que gozaban de un cierto grado de urbanismo, con calles flanqueadas por viviendas de planta rectangular y con 2 o 3 estancias organizadas en torno a un hogar central. Como símbolos de apropiación territorial encontramos una serie de esculturas con imágenes de animales repartidas por la geografía de nuestras comarcas, desde Talavera la Vieja a Valdelacasa, Carrascalejo o Villar del Pedroso. Dichos berracos, como se les denomina, junto al potencial restrictivo de los poblados con los que se relacionan, parecen formar parte de fórmulas de apropiación, explotación y defensa del territorio propias del mundo vetón, nombre del primer pueblo prerromano conocido de nuestra historia.
Tras la conquista de Hispania por los romanos, la vida de los castros debió interrumpirse bruscamente, desplazados ahora por las ciudades. Augustóbriga, fundada en tiempos del emperador Augusto a orillas del Tajo, se convertirá ahora en centro administrativo de este territorio y responsable directo de la repartición del poblamiento rural romano. Aquí el centro monumental quedó desplazado al fondo, colgado sobre un barranco en el cruce de las dos calles principales, donde se organizó una gran plaza o foro. Allí se ubicaron al menos dos templos, uno tradicionalmente identificado con la curia de la ciudad, acreditado como Los Mármoles. Fue trasladado piedra a piedra fuera de la cota de inundación del pantano de Valdecañas. Mientras que del segundo, popularmente conocido como La Cilla, solo se salvaron 3 columnas, permaneciendo todo el basamiento aún en su lugar original. Al norte de la ciudad se localizan unas termas descubiertas parcialmente por las aguas que conservan las estancias calefactadas, una piscina y la abertura de una cloaca, y hacia el sur, las conducciones de agua que abastecían la ciudad y la muralla que la defendía. Pero no toda la riqueza arqueológica se limitó a Augustóbriga. En sus alrededores se fueron estableciendo colonos en explotaciones rurales, algunas equivalentes en el término latino de villa, es decir, grandes construcciones domésticas muy similares en su función a los actuales cortijos. Se conocen más de un centenar, pero solo una de ellas ha sido excavada parcialmente, la Villa del Olivar del Centeno en Millanes. Esta es el exponente típico de casas de campo romanas en las que se aplicó un lujoso programa decorativo, plasmado en la realización de mosaicos, donde se representan entre otros un cortejo del dios Baco montado sobre una carroza tirada por tigres, retratos de la familia propietaria y una escena de caza. Otros ejemplos de esta arquitectura se han descubierto en el entorno del pantano de Valdecañas, donde los ascensos y descensos anuales de las aguas han terminado por descubrir estructuras completas de viviendas con sus respectivas áreas de trabajo, almacenes, establos, graneros, hornos, fraguas, embalses. El plano de una de estas villas rústicas ofrece una distribución característica de la casa romana, concentrada en torno a un patio interior, alrededor del cual se distribuían las habitaciones. A medida que los propietarios ganaban importancia social, se iban añadiendo termas, jardines, etc. Muchos otros recuerdos quedan en nuestra comarca de la romanización. Un centenar de epígrafes y monumentos, sobre todo inscripciones funerarias con el nombre impreso del difunto, la edad o condición social, y altares o aras consagrados a los dioses por un favor recibido. A finales del siglo III, el mundo romano entró en crisis. El país se empobrece, desaparecen las construcciones monumentales, la población se vuelve más rural y se ocupan lugares antes considerados marginales. Peñaflor, un poblado cerca de Berrocalejo, a orillas del Tajo, es uno de estos ejemplos. Su necrópolis de tumbas excavadas en la roca representa un modelo de enterramiento popularizado en los primeros siglos de la Reconquista. Y será en estos siglos oscuros, tras la implantación de la monarquía visigoda en la península, cuando el cristianismo arraiga en estas tierras, tiñendo de religiosidad toda la información que de ese periodo poseemos. Así, gracias a la presencia de mármoles decorados o elementos litúrgicos como el brasero de Torre de San Gregorio, sabemos que hacia el siglo VI y VII se rindió culto además en la iglesia de San Matías de Fresnedoso, en el castillo de Alija y en un edificio descubierto recientemente en la finca del Chorrero en Boonal de Ibor. Y relacionados con la vida rural se han identificado en la Cañada de los Judíos centenares de objetos de la indumentaria visigoda, placas de cinturón, hebillas, botones y aderezos femeninos. También objetos relacionados con los trabajos del hogar y del campo, tales como vasijas, cubiertos, herramientas, así como objetos de guerra, cuchillos, lanzas. En el año 713, la derrota del rey Don Rodrigo marca el fin de la monarquía visigoda
y la llegada a la península de los musulmanes. La rápida conquista e incorporación de tierras a sus dominios modificó por completo el mapa de poblamiento en la zona, pues este se verá obligado a abandonar una extensa franja de tierra entre el sistema central y el Tajo, donde se establece una barrera de seguridad, la denominada Marca Media del Tajo. La gran capital de esta región será Medina al-Balad, cuya posición estratégica en un paso del río Tajo la convirtió en un punto de conflictividad especial que justificaría las disputas que por su control sostuvieron los cristianos con los musulmanes a lo largo de toda la Edad Media. Esta ciudad alcanza su apogeo en el siglo X, cuando su recinto se transforma en una fortaleza defendida por murallas y torreones. Al-Balad y Bascos, cerca del puente del arzobispo, fueron cabezas de un sistema defensivo y un entramado de aldeas y castillos articulado en torno a dos líneas, la del Tajo y la de las sierras que se encontraban a su espalda. La del Tajo, con fortalezas repartidas a tramos casi regulares, se puede seguir desde la fortaleza de Castros en Villar del Pedroso al Al-Balad, pasando por Alija, La Muralla y Boxe. El segundo cinturón lo forman asentamientos de la más variada tipología, que van desde el excepcional castillo del Marco en Carrascalejo a fortificaciones de planta cuadrada como el Castillejo, la Atalaya, Castil Oreja y el propio castillo de Mirabete. Con el empuje de los reyes cristianos, los árabes fueron cediendo terreno paulatinamente, abandonando las tierras de la frontera, que solo sería repoblada por gentes de muy diversa procedencia tras la conquista de las provincias occidentales de Andalucía. Pero eso es otra historia.